Ley de cosenos para la solución de triángulos. Si tenemos este triángulo, fíjense en el triángulo ABC, el ángulo acá, obviamente es el ángulo en A, aquí es el ángulo en B y este es el ángulo en C. Los lados, recuerden que los lados van opuestos a los ángulos, que si este es el ángulo, en C, entonces el lado que vamos a tener acá, el opuesto es el lado C. Que si este es el ángulo en B, este de acá va a ser el lado B. Y que si este es el ángulo en A, el lado acá, lo opuesto es el lado A. Entonces la ley de cosenos me dice, si usted necesita solucionar un triángulo y tiene algunas de estos dos tipos de datos. Primer tipo de datos, conoce, por ejemplo, este lado del triángulo y también conoce este lado del triángulo. Conoce dos lados en el triángulo, pero además de los dos lados conoce el ángulo que forman los dos lados. Si esa es su situación, usted puede utilizar el teorema de coseno para solucionar ese triángulo. ¿Cómo lo utiliza? Le dice, lo primero que tiene que hallar es el lado opuesto al ángulo que conoce. Entonces, como conoce el ángulo en A, lo rojo es lo que conozco el ángulo en A, entonces lo primero que hago es hallar este lado opuesto, o sea, el lado A. Y me plantea que ese lado A al cuadrado es igual a los dos lados conocidos al cuadrado, o sea, B cuadrado más C cuadrado, menos el doble producto de los dos lados conocidos, B y C, por el coseno del ángulo que conoce. Recuerde que conoce el ángulo A. Ojo, aquí siempre van estos dos opuestos, ¿no? El ángulo en A con el lado A. Fíjese que el lado A es lo que estamos hallando. Eso me plantea la ley de cosenos. Ese es el primer caso. El segundo caso en el que aplico ley de cosenos. Entonces nuevamente tengo yo aquí un triángulo, fíjense, en el triángulo ABC. ¿Qué conozco de este triángulo? Si yo llego a conocer en este triángulo el valor de los tres lados, miren. Los tres lados, lo rojo recuerden que es lo que estamos marcando como conocido. Entonces conozco el valor de los tres lados. ¿Qué desconocería? En este caso desconocería el ángulo en A, desconocería el ángulo en B y desconocería el ángulo en C. No conocería ningún ángulo. Entonces aquí también puedo aplicar la ley de cosenos para hallar los ángulos. ¿Cómo lo haría? Entonces simplemente usted inicia el planteo con el ángulo que quiere hallar. Supongamos que yo quiero hallar el ángulo en B. Entonces yo voy a empezar por hallar el ángulo en B. Entonces si voy a empezar por hallar el ángulo en B, planteo lado B al cuadrado, el lado opuesto, no lado B al cuadrado, es igual a lado A al cuadrado más lado C al cuadrado menos el doble producto del lado A por el lado C por el coseno del ángulo en B. Y como yo conozco los tres lados, ¿cierto? Conozco el lado B, el lado A, el lado C, fíjese, o sea, tendría toda esta información, el 2 pues es una constante, entonces lo único que tendría que hacer es estas operaciones, miren, las operaciones de lo que está en rojo. Y de acá de esta ecuación despejaría el ángulo en B, y ahí ya tendría mi ángulo en B. Después tendría que hallar otro ángulo. Para hallar otro ángulo podría seguir por la ley de cosenos o podría pasarme a la ley de senos. Si siguiera por la ley de cosenos, supongamos que ahora quiero hallar el ángulo en C. Entonces, ¿cómo planteo? Lado C al cuadrado, lado C al cuadrado igual a cuadrado menos el doble producto por el coseno del ángulo C. ¿Listo? Y nuevamente, pues como conozco todos los tres lados, lo único que tendría que hacer es que despejar, ¿no? Despejar de acá de esta ecuación el ángulo C. Y para el tercer ángulo, ¿cómo haría? Pues a 180 le resto los ángulos en B y en C, ¿cierto? Entonces haría 180 grados menos el ángulo en B menos la medida, ¿no? Menos la medida del ángulo en B, menos la medida del ángulo en C, y eso me daría el ángulo en ¿dónde? En A, ese sería el valor del ángulo en A, y ahí ya tendría resuelto mi triángulo. Entonces, esta es la ley de cosenos para solucionar triángulos.